Muy buenas noches, amigos de Zona Geriátrica, el espacio del adulto mayor, transmitido por Radio Miraflores desde Lima, Perú. El día de hoy tenemos una sesión especial, por un lado, porque es el último programa del año, y vamos a cerrar con broche de oro con la presencia de la doctora Virginia Palacios Expósito. Ella es psicóloga formada en la Universidad del País Vasco y con una maestría en neuropsicología en la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, la doctora es coaching y es blogger, youtuber y una gran comunicadora. Virginia, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por permitirme estar cerrando este año tan especial en un programa y en un contexto tan bonito. Me siento súper afortunada. Muchas gracias. No, gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, este es un año diferente, no es un año como todos los años, y sobre todo este año nuevo vamos a despedir y a recibir, vamos a despedir el 2020 y a recibir el 2021, pero en un contexto probablemente diferente a otros años. ¿Qué opinión nos puedes dar al respecto? Pues el 2020 ha sido, ¿no? Un año definitivamente difícil, un año para recordar, pero un año también para aprender, ¿no? Y yo creo que si algo podemos aplicar también a este cierre del 2020 es que seamos un poquito responsables, un poquito lo que estábamos hablando, ¿no? Toca de diferente manera, pues sí, ¿no? Pero aceptar también un poco las condiciones que nos mueven, ¿no? Yo creo que si algo nos ha enseñado la condición de la pandemia es a saber que tenemos que dejarnos llevar un poco por las condiciones y que no todo lo podemos controlar, ¿no? Qué cosa con esa necesidad de control, de poder y que las cosas sean como uno quiere y no como realmente las tenemos que aceptar, ¿no? Eso es lo bueno de la gente positiva, ¿no? Miren el mensaje bien claro que nos ha dado la doctora. Primero, este es un mal año para la gran mayoría. Probablemente para los dueños de funerarias ha sido un buen año, pero para el resto ha sido un pésimo año. Pero sin embargo, la doctora ha sacado el lado positivo. O sea, ha sacado algo positivo dentro de lo negativo y ha sacado un aprendizaje. O sea, a pesar de que ha sido un año malo, donde la economía de los países se ha venido abajo, donde muchos han perdido trabajo, donde muchos hemos perdido, porque me incluyo, hemos perdido seres queridos, amigos. Ha sido un mal año, pero la doctora ha sacado el lado positivo. O sea, y así uno debe de ver el mundo, ¿no? A pesar de lo malo, sacarle y rescatar lo bueno. Y aprender. Yo sé que en estos días se ha hablado mucho durante todo este año de lo que es la resiliencia, ¿no? Bueno, no me quiero repetir mucho, pero la resistencia es cuando uno aguanta y punto, y no aprende. La resiliencia es cuando somos capaces de no solamente de aguantar, sino generar una mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante que podemos rescatar de este 2020, ¿no? Resilientes, hombre, en qué hemos podido mejorar, en qué tener una actitud. Si nos hemos quedado más en casa, ojalá haya sido también para reflexionar y para darnos la oportunidad de generar en nosotros mismos una mejor versión. Yo esto lo hago muchas veces a lo largo del año, pero muy especialmente cuando acaba el año, el 1 de enero, ¿no? Hacer qué quiero de mí, qué espero de mí, y qué dejo en este 2020 que jamás lo voy a llevar en el 2021, ¿no? Y cómo voy a generar una mejor versión de mí mismo. Ojalá que todos, y que con este programa de verdad apliquemos y que todos aprendamos a desarrollar una mejor versión de nosotros mismos con un gran aprendizaje como el que nos ha desarrollado este 2020, ¿no? Has dicho un concepto que probablemente para muchos sea desconocido, resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? ¿Qué es? Para mí, la resiliencia es la capacidad no solo de resistir, ¿no? Resistir es cuando uno resiste bajo las condiciones que sean y resistí, punto, ¿no? Aquí, bueno, me pasó la ola por encima, pero la resiliencia es la capacidad de generar una mejor versión de nosotros mismos. A ver, muy brevemente, si nosotros tenemos una olla de agua hirviendo y metemos una zanahoria, esta se vuelve blandita. Si metemos un huevito, que el huevo es algo blandito, se vuelve duro. Y si echamos unos granos de café, hace algo tan rico como es el café, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eso tenemos que ser nosotros esos granos de café. A los tres, las condiciones fueron estresantes, las mismas condiciones que fue el agua hirviendo, en los tres casos. Pero en los tres casos, la forma de abordar
¿sí? La resistencia, digamos, a ese agua hirviendo, a esa condición estresante, pues a la zanahoria, que es dura de por sí, la vuelve blanda, al huevo, que es blandito de por sí, lo vuelve duro, y sin embargo al café lo vuelve en una mejor versión de sí mismo, ¿no? En algo mucho mejor. Dar la posibilidad de dar algo mucho mejor al mundo, y eso es la resiliencia, y eso es la capacidad que tenemos quizás de aprender de momentos donde un contexto ha sido tan pesado, ¿no? Miren qué importante es considerar y ver la vida no desde el vaso vacío, sino desde desde el medio vaso lleno, ¿no? O sea, siempre hacia un lado positivo. Por ejemplo, en nos hemos tenido que adaptar. Los profesionales de la salud, los médicos, los psicólogos y todos los que hacemos terapias, hemos tenido que aprovechar herramientas nuevas como la internet. Los maestros están dictando sus clases, ya sea a nivel de colegio o incluso universitario y posgrado, a través del internet, y hemos tenido que adaptarnos, las consultas y todo, ¿no? Y eso es parte de esto de la resiliencia que tú nos estás hablando. Pues sí, ojalá que podamos desarrollar una mejor versión, ¿sí? De un contexto como es el agua hirviendo, de un contexto como ha sido una pandemia, pues qué podemos ofrecer, ¿no? Y qué responsabilidad tenemos frente a este nuevo año para dar todavía mejor, ¿no? Y no, la zanahoria se vuelve blanda, es decir, hay mucha gente que cuando ante una situación difícil, pues se vuelve más frágil, ¿no? El huevo se vuelve duro, ¿no? Que se vuelve algo también a veces, las personas estas que se vuelven demasiado rudas. Entonces, ni una cosa ni la otra, ¿no? Sino una versión mejorada de uno mismo. Sí, creo que eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y ofrecer. Yo creo que ha sido un año mucho caos y que lo que mejor se le puede ofrecer a tanto caos es ponerle mucho orden a la vida, ¿sí? Ponerle un poquito más de orden. Tampoco ser un poquito cortoplacistas. En este momento, sí, vamos a tener quizás una visión un poco a corto plazo y no tan a largo plazo, para que así no se nos dañen un poco las expectativas y dejar un poco fluir las condiciones, sabiendo que no podemos dominarlo todo, ¿no? Y no podemos controlarlo todo. Esa necesidad de control que nos hemos desarrollado en el contexto especialmente occidental y el capitalismo feroz, que era que creíamos que podíamos controlarlo todo, yo creo que es algo que hemos aprendido que no podemos controlarlo todo, ¿no? Aprender a fluir, a ser más humilde también con las condiciones como se vayan dando, ¿no? Y todavía nos queda un largo camino por superar, ¿eh? Está apareciendo la vacuna, pero también hay una nueva cepa, pero la vacuna todavía no sabemos las consecuencias. Entonces, seamos un poquito prudentes, ¿sí? No anticipemos tanto y seamos responsables también con lo que nos toca, ¿no? Nosotros estamos siendo una especie de reflejo de lo que está pasando en Europa, pero tardío. Europa Sí. ya pasó su segunda ola y acá en Sudamérica está entrando la segunda ola. Ya Sí, estamos, mejor dicho, en segunda ola. sí, 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 Y, sí. y, por ejemplo, acá en el Perú, en estos momentos ya se están colapsando las unidades de cuidados intensivos y las unidades de hospitalización están llenas. La gente cree que ya pasó y esto no ha pasado. ¿Cómo hacerles entender a un grupo que todavía estamos ante un enemigo oculto, un enemigo silencioso, invisible, pero real, que está matando gente, está enfermando gente? ¿Cómo podemos concientizar a la población para que tomen las medidas recomendadas desde marzo? O sea, estas medidas el distanciamiento social, el uso de mascarilla, de lavado de manos, ¿cómo hacer? Porque uno, bueno, ya, yo pienso en mí mismo, pero también tengo que pensar en los demás. Yo soy joven, me voy a la fiesta, me infecto, no me va a pasar nada, máximo un estornudo, pero voy a llevar el microbio y voy a infectar a mi abuela, a mi tía, a mi madre, ¿Cómo, ¿Cómo enseñamos a la gente? Es difícil aplicar, tú Carlos sabes, ¿no? Lo difícil que son las campañas de salud, qué cosa tan difícil, ¿no? Uno hace la campaña de un nuevo celular y todo el mundo la compra y aplica rapidísimo. Cuando hacemos una campaña de salud es mucho más fácil, que tampoco es difícil, ¿no? Ponerse una mascarilla y lavarse las manos, no estamos pidiendo tanto. Y respete al otro. Desafortunadamente hay algo que los valores no se enseñan, sino se aprenden. Tienen un componente emocional muy fuerte. Es decir, si para mí es un valor, es el respeto hacia el otro, y un valor es el respeto hacia la salud, pues lo voy a aplicar a mi vida. Tiene un componente muy emocional y muy poco racional, desafortunadamente, ¿no? Entonces, ojalá que entre todos, que la familia, muy especialmente aquí abogamos, yo creo que los que somos profesores
y bueno, y la familia, ¿no? Lo que son los padres y abuelos en general, creo, ¿no? Que podemos intentar aplicar, pues intentando inculcar este tipo de valores y ojalá desde el plano emocional, ¿no? Desde el plano de la responsabilidad de que tu libertad termina donde empieza la mía. Sí, ojalá se aplique desde el plano más emocional, porque ya más racional no se puede hacer. Mejor que se han hecho las campañas, no se puede hacer. Mejor que ya sabemos todo el mundo cómo funciona esto, no se puede hacer. Ahora sí ya es un tema tan personal, tan emocional, tan de respeto, que ojalá se aplique, ¿no? Pero sí es bien difícil, ¿eh? Bien difícil. Sí. Hay jóvenes que, por ejemplo, en plena pandemia, cuando estuvo el pico en la primera ola, iban a discotecas clandestinas y se Sí, sí, iban a sí. bailar, a seguir bebiendo, y cuando los descubrían o pillaban, se enojaban y salían Sí. como tú dices, no piensan, la libertad de ellos aplastan a la libertad del otro, Ya. sobrepasan. Y desafortunadamente por eso existen las multas, ¿no? Uno no debería robar, pero por eso todos los centros comerciales tienen cositos antirrobo bueno, en cada producto, ¿no? Que venden, porque si no, pues desafortunadamente a veces hay que imponer un poco, ¿no? Yo creo que se deberían hasta exagerar un poquito más las medidas. No sería lo ideal de verdad sería desarrollar un conciencia, sobre todo de respeto por el otro, ¿no? Pero ojalá que lo trabajemos desde el plano emocional y si no, pues desafortunadamente cada uno empecemos desde lo que decía Gandhi también, desde nuestro metro cuadrado, ¿no? La responsabilidad empieza por mí, luego lo que puedan hacer los demás pues ya no depende. Ojalá pudiéramos decir en este caso es eso, pero poquito más podemos decir. Educar en valores, educar en emoción, sí, eso es lo que más podemos aplicar, ¿no? Pero es difícil también, ¿eh? Es bien difícil. A veces hay que hacer unas restricciones mayores. Yo así le pediría un poco al sistema legal que se vuelva un poquito más crudo todavía. Yo creo bueno, el que no respete estas condiciones debería de encrudecerse más las medidas, desde mi punto de vista. Porque aparte que no podemos dar ventana del tiempo en esta ocasión, o sea, es algo que tiene que ser mucho más inmediato, ¿no? No es decir que igual sí, igual no puedes. Sí, entonces, ojalá que se adopten medidas legales un poco más firmes. Ahora, en los países teóricamente desarrollados como los de Mm, Europa, ya. Alemania, Francia, Ujú. Inglaterra, Estados Unidos, Igual, igualito. O igualito, sea, la igualito. gente no respetó el distanciamiento social, no respetaron a su prójimo, Sí. siguieron yendo a marchas, a procesiones, a reuniones y bueno, lo están pagando. Y ese es el reflejo quizás de la sociedad que hemos estado construyendo. Esta es la responsabilidad de todo lo que nos toca mejorar y seguir mejorando, ¿no? Yo creo que el sistema de educación también debe aprender mucho de esto. ¿Qué estamos haciendo, eh? ¿Qué estamos haciendo de mal cuando hemos generado un mundo tan insolidario? Si uno de los principios básicos de la perpetuación de nuestra especie es por solidaridad, hombre. Qué visión tan individualista, ¿no? Si yo me lo paso bien, a mí qué me importa, ¿no? Sin darse cuenta que incluso además te estás afectando a ti, ¿no? Pero ese es uno del reflejo de lo mal que estamos, de que algo tenemos que hacer, tenemos que seguir educando mucho más en valores, ¿sí? Ahora, Y desde luego la cultura occidental, especialmente, bueno, no, yo hoy día estamos tan globalizados, ¿no? Pero creo que la cultura occidental es muy individualista. Ese capitalismo feroz que es CODE y usted sea el mejor por encima de todo y cuanto más capital o cuanto tengas y más que el otro es lo que vale, ¿sí? Y más poder vas a tener, pues creo que es un poco lo que es el reflejo de lo que hemos visto y ante una situación de crisis, pues ¿qué se manifiesta? Pues lo que peor que estamos. ¿Sí? ¿Dónde están nuestras falencias como ser humano? Y creo que se ha visto gran parte de lo mejor del ser humano en este momento, pero también de lo peor, ¿no? ahora, en el mundo occidental tenemos la costumbre de despedir el año viejo y recibir el año nuevo. Entonces la Sí. costumbre eran grandes fiestas con grandes Mm, orquestas y sí. grupos masivos de 1.500 personas, 1.000 personas, 2.000 personas, y dependiendo del bolsillo, la situación económica, te ibas a la fiesta con el cantante de moda o con el cantante del barrio, pero grandes aglomeraciones. Por ejemplo, en Brasil hay una costumbre muy Mm, bonita de reunirse en las playas de Copacabana, todos vestidos de blanco y abrazas al que está a tu derecha o izquierda sin conocerlo, pero cuando las circunstancias eran diferentes, pero este año
no por año nuevo va a haber una licencia, o sea, tenemos que igual seguir con las mismas medidas de no grandes reuniones, distanciamiento social y pasarlo con los que vives o convives, nada más, no ir. ¿Qué le puede pasar a una persona si no va a una fiesta? O sea, ¿cuál es el mensaje? Pero porque no aceptamos cuáles son las condiciones y son estas. Y aparte que ya lo que decíamos, ¿no? Ya no solo por ti, sino por el otro, ¿no? Estas son las condiciones y para mí no son negociables y punto. Sí, por eso yo Exacto, pienso que no son es que, negociables. y hay cosas que tenemos que aceptar. Mira, uno de los grandes problemas de los millennials a nivel de educación es que ellos se han creído que pueden hacer un poco lo que, perdón, no quiero, o sea, tampoco quiero generalizar, pero hay una tendencia de que el millennial se le ha educado para decirle, usted puede hacer lo que quiera en la vida, hermano, o sea, usted puede hacer lo que realmente quiera. Y eso no es cierto, ¿vale? Los seres humanos somos limitados y hay ocasiones en la vida en las que no podemos y hay cosas en las que no podemos aspirar y punto, ¿sí? Y ahí no todas las cartas que nos tocan en la vida son buenas, algunas son malas y tenemos que saber con las que jugamos y ya está. Y hay momentos en la vida que no se puede viajar. Es este un momento en el que no podemos, en la que no podemos ir a fiestas y uno tiene que aceptar lo que no es negociable y ya está. Pero ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta no aceptar? Yo creo que también lo que te decía, este es el reflejo de lo que estamos educando, ¿no? De una sociedad muy alejada también de la humildad y de las limitaciones. Una imagen que aparece muchas veces que es un gatito que se mira al espejo y se ve como un león, ¿no? Y eso casi que nos han vendido eso, ¿no? De que si usted es un gato pero se ve como un león, pues no, eso no es algo, eso no es una autoestima alta, eso es un delirio, ¿sabes? Eso es creerte lo que no puedes, ¿sí? Entonces, más bien estemos en un marco de realidad en cada momento de nuestra vida. Por eso la gente se desespera tanto cuando mi pareja no me quiere o cuando no he podido conseguir o no puedo ir al viaje o no puedo ir a la fiesta, ¿sí? Porque es que o gano, ¿sí? O voy, ¿no? Entonces, no. Y yo creo que en ese sentido tenemos que volver un poco a los innegociables y a seguir fortaleciendo eso, ¿no? Pues no se puede y ya está, o sea, y se acabó, ¿no? Y yo creo que, y a veces la sociedad funciona mejor y creo que funcionaría mejor y más cuando hacemos campañas de salud, cuando dejamos de que, o sea, cuando imponemos que sean innegociables. De hecho, el tema de la mascarilla funcionó y yo lo dije desde el principio, cuando se ponía la multa. Cuando se puso la multa, fue que la gente se la empezó a poner. ¿Sí? O sea, entonces, o no, a poner con más respeto todavía, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se hace innegociable la situación, es también el ser humano ya no le da la posibilidad de elegir, ¿no? Yo creo que ese es la gran riqueza que tenemos los seres humanos y al mismo tiempo el gran problema, ¿no? La posibilidad de elegir. Entonces, hay momentos que no podemos elegir. Claro, la libertad de uno termina cuando comienza la del Empieza la otro. del otro. Así Y no es. podemos atropellar al prójimo. Ahora, en el caso del adulto mayor, Sí. que es lo que tratamos en este programa, el adulto mayor la ha pasado mal porque la Sí. mayoría de los que han muerto Mm. en esta pandemia, el 80% han sido adultos mayores. Y ese Sí. 20% que no eran adultos mayores eran personas jóvenes, pero con enfermedades concomitantes o llamadas Factores comorbilidades, de riesgo. Ya. factores de riesgo, diabéticos, hipertensos y enfermos crónicos. Mm. El adulto mayor, por ejemplo, está limitado porque no debería ir a grupos aglomerados, entonces no está saliendo y no se está viendo con sus hijos, con sus nietos, con sus amigos. ¿Qué mensaje o qué recomendación le das al adulto mayor o a los familiares de adultos mayores en esta situación? ¿Qué Yo podemos creo hacer que con ellos? la situación es bien difícil, pero minimicemos el impacto. También se puede minimizar el impacto. Mira, ya sabemos que no podemos tener una presencia cercana, pero sí podemos generar presencia. Hombre, tenemos WhatsApp, tenemos redes sociales maravillosas que nos acercan. ¿Por qué no las utilizamos bien? ¿Sí? Este momento es así, pero también muchas veces yo creo que uno se puede sentir solo, a veces rodeado de gente, pero cuando hacemos sentirle a la persona que estamos cerca, podemos mandarle comida, podemos mandarle un mensaje, podemos sacarle una sonrisa diaria. Mira, una de las cosas que yo he pedido a todos los pacientes y a todos mis estudiantes es que diariamente hagamos contacto con las personas bonitas que tenemos en nuestra vida. Se puede hacer.
No tenemos al alcance un simple WhatsApp diario, ¿sí? A veces somos perdóname la expresión, pero somos muy mezquinos, ¿sí? No hay ni tan siquiera que ir a escribir una carta ni una conferencia como era antes, pero si con un mensaje nos sentimos, nos podemos hacer sentir cerca, y ahí estoy al ladito tuyo, ¿sabes? Entonces yo creo que se puede hacer, ¿sí? O sea, creo que debemos aplicar, minimizar el impacto que se puede. No podemos cambiar la situación porque no se puede. Listo, pues ya está, no podemos cambiarla, pero sí podemos minimizar el impacto. Y hay muchísimas maneras, ¿sí? Ahora, hay una pequeña población muy reducida y en América Latina es más, que son los centros geriátricos, casas de Sí, reposo o residencias geriátricas, asilo de ancianos, como le llamemos, porque cada país le llama de diferente manera. No tenemos en América como hay en Europa, que es más común, y mucho más en Estados Unidos, que prácticamente es parte normal del envejecimiento terminar en una de esas casas. Acá en América en Latinoamérica somos más querendones y tenemos a papá y a mamá hasta donde se pueda, y ya si las circunstancias no lo exacto. permiten, recién van a las casas de reposo, pero estos pobres pacientes, sobre todo los que están lúcidos, Sí. eh, están más alejados porque también se prohíbe el ingreso de los propios familiares, ¿no? Ahorita Ujú. está prohibido que los familiares entren, que reciban visitas, y esa gente también se está estresando, está sufriendo mucho más esta pandemia de una forma muy directa, ¿no? Pero como tú acabas de mencionar, hay que minimizar la situación y, y utilizar las herramientas que tenemos al alcance. Que tenemos al alcance, pues que escriban cartas, que dejen mensajes, que pongan Claro, pantallas hoy día, sí, o sea, bueno, no sé, que hagan algo, que envíen algo rico, que, no sé, se ha fortalecido mucho lo que es la mano de obra, ¿no? El hacer un postre, el cocinar, todo este tipo de cosas, ¿no? Que sean como más humanas. Creo que si en algo nos hemos dado cuenta es que y para mí ha sido uno de los grandes aprendizajes, ¿no? El tema del consumismo, el tema del capitalismo, ¿sí? De tanto consumo en este momento de la pandemia hemos visto que no y nos hemos vuelto un poco a lo de antes, ¿no? A valorar mucho más lo que hacemos, lo que sentimos, lo que nos escriben, ¿sí? Entonces también hay una forma pues de poner en marcha todos esos recursos que tenemos mucho más humanos, ¿no? sí, porque por ejemplo hace mucho tiempo que la gente ya no prepara un pastel en casa. Exacto. Acá le llamamos torta, pastel, tarta, no sé, pero al final uno va a la panadería, a la pastelería y Sí, lo compra hecho. Y sí, perfecto. sí, claro. Pero yo recuerdo que antes el pastel lo hacían en casa, que batían Sí, los huevos, batían la harina, los metían y salía chueco. Al final salía chueco o hundido, y ese es el que te acuerdas. Ese es el pastel que te vas a acordar. El pastel que compraron en la pastelería no te vas a acordar, lo comes y te olvidaste. Y eso que tú acabas de decir, la mano de obra, que sí, esta pandemia nos está permitiendo sí. reelaborar. Yo conozco mucha gente que me dice, estoy aprendiendo a cocinar, estoy cocinando, y ponen el YouTube y ven la receta y aprenden pues a cocinar, ¿no? Claro. Y compartir todo ese tipo de cosas, yo lo he hecho, ¿no? O sea, a ver, bueno, vamos a hacer la semana de la paella, a ver quién le queda mejor. Y luego pues nos unimos en Zoom a ver a quién le queda mejor. Ese tipo de cosas también se pueden hacer, ¿sí? Y bueno, lo Bueno, que tú ahí dices, en tu pueblo, el País Vasco, se come muy bien en San Sebastián, ¿no? O sea, sí, ¿cómo se sí, sí, llamaban sí. esos cachetitos de un Cocochas, pescado? ¿Ah? las cocochas, las cocochas. Cocochas, ese es un plato muy típico de San Sebastián. Sí, Las sí, sí, sí. cocochas, eran en tapitas, creo que se sirven, ¿no? En tapas. Sí, sí, no, no es que se coma, como más bien en cazuelitas chiquitas o así. Sí. Todo ese, bueno, a mí es que la gastronomía quizás siempre está muy vinculada, ¿no? Y yo creo que además el que regala dulce regala amor, independientemente que no hay que pasarse, ¿vale? O sea, con todo el tema del respeto hacia lo que es una buena nutrición. Tampoco es cuestión de estar todo el día comiendo pasteles, ¿no? Ah, Pero creo no, que es por una, supuesto. que es, exacto, ¿no? Pero creo que es una alternativa y una opción. Incluso yo he variado, a mí me encanta hacer pastel, me encanta que la casa huela a pastel, o sea, creo que es de lo más rico que pueda haber, ¿no? Entonces, para mí es casi que No, terapéutico. y no solo comida, puede ser una bufanda tejida a mano, Exacto, esas son las exacto. mejores. Ahí Una tengo a mi bufanda, mamá,
Ahí tengo a una... mi mamá tejiendo, sí. Sí, ahora que está haciendo tanto frío, entonces, pues bueno, pues no ha salido a comprar regalos de nosotros, es el Día de Reyes, pero está haciendo unas bufandas súper lindas, una maravilla. O sea, ese tipo de cosas que, bueno, pues en este año y aparte que se acercan mucho más, de verdad, a los valores humanos. Escribir una cartita también puede ser, ¿no? Que esta gente Escribir mayor cartas, ya nadie escribe ya cartas a no escribe. mano, ¿no? O sea, yo Ya, me acuerdo que antes se escribía una carta y uno las volvía a revisar, porque ahora, pues, con la computadora. Echabas perfume a la hoja, que fuera, que la persona le llegara, ¿no? Puro rinencéfalo, ahí, sí, oliendo al perfume de uno, luego con un sello, con una, o sea, ese tipo de cosas. Es que en todas esas delicadezas, ¿no? Como decía mi abuela, que en los detalles está Dios, ¿no? Y seguir buscando ese detalle y no, y que nos habíamos un poco deshumanizado, un poco lo que tú decías, ¿no, Carlos? Como muchas veces vamos a lo industrial, a la bollería industrial o a todo ese tipo de cosas industriales y no tienen ni la mitad de valor, ¿no? Pues que tiene algo hecho por uno. Entonces es momento de volver quizás a ese tipo de principios, a ese tipo de valores humanos tan rico, ¿no? Dedicarnos un poquito más de tiempo, Qué bonito ¿sí? lo que ha dicho Virginia, ¿no? Donde están los detalles está Dios, En los detalles está Dios, sí, o en los detalles sí. está Dios, ¿no? Y entonces, ya saben, uno, aprovechar las tecnologías, las herramientas, un WhatsApp, un Zoom, un Facebook, Ujú, y le mandamos. Y si probablemente el abuelo o la abuela no manejen estas herramientas, pues le ponen el celular o le ponen la laptop y se ponen a conversar. Pero no solo es tecnología, ya lo dijo la doctora, no pueden enviarle un pastelito hecho por uno ujú. o una obra manual, una bufanda, una carta a mano, miren qué bonito detalle. Y escribieron entonces una tarjeta y uno lee la tarjeta, lee la postal, pero no perder esa comunicación. Es cierto, estamos encerrados, estamos en pandemia, estamos en una situación diferente, pero tenemos que sacar a flote y ver lo bueno. Ujú. Y La gente, nosotros, ¿y qué y, hacemos con los que, porque hay situaciones en que, bueno, te da pena, muchos estamos llevando un duelo por pérdida de seres queridos, claro, pero llega un momento en que ya la depresión pasa de ser algo normal a ser algo patológico, a ser enfermedad, ya una cosa que requiera eh, ayuda profesional. ¿Cuándo nos damos cuenta? ¿Cuándo decimos, bueno, no, ya acá a esta persona sí le afectó más de la cuenta y requiere apoyo emocional, no, apoyo profesional? sí. ¿Cuándo? ¿Cuándo Yo creo decimos ya? cuando hay un nivel que afecta, ¿no? Que interfiere en la funcionalidad de la persona, ya raya. ¿Sí? Cuando ya empezamos a ver que ya no funciona igual en el día a día, bien porque no funciona a nivel práctico o bien porque el sentimiento, por ejemplo, la tristeza es desbordante, hay llanto incontrolado, hay un sentimiento de tristeza que perdura por más del tiempo un poco esperable dentro de lo normal, que vemos que está como enquistado ese sentimiento que no podemos manejar y cuando ya hay o hay síntomas un poquito más graves, sobre todo que hay una diferencia muy grande en lo que era la persona y en lo que se está convirtiendo, ¿no? Ese es uno de los referentes más importantes. Por ejemplo, no sé, en el tema de la depresión, uno de los aspectos que suele dejar la persona es, por ejemplo, cuidarse, ¿no? De su aspecto físico, pero hay personas que nunca se han cuidado. Entonces, eso no sería un referente igual tan Claro, destacado, exactamente. ¿sí? Pero sin embargo, cuando hay rasgos de persona que dices, bueno, yo antes me levantaba, siempre cocinaba o hacía deporte y ahora es que no hago nada, o sea, hay una interferencia grave en lo que era el tipo de vida y el estilo de vida. Eso suele ser uno de los marcadores más importantes, el cambio radical, que no me reconozco, no soy la persona que yo era y hace mucho tiempo ya durante un tiempo, digamos, prolongado, más de lo esperable. Los duelos, hablamos de tiempo, depende del caso, depende de la situación, hay que hablar mucho de las características muy particulares de cada persona para hablar de tiempo, ¿no? Pero ya vemos que está persistiendo más de lo normal, que interfiere, una persona que era súper sociable ya no lo es, hay llanto incontrolado, hay alteración del ritmo circadiano, alteración en la forma de comer, por ejemplo, también, esos suelen ser rasgos más marcados. Sí, entonces, y muchas veces la persona no se da cuenta, pero si los que están cerca se han podido dar cuenta, pues que sea una señal de alarma y no dejemos tampoco avanzar mucho la situación, no dejemos, no, pero no está tan mal.
cuidado, ¿sí? Cuando empiezan las señales, esas señales de alarma, que ya se prolonga demasiado en el tiempo, que hay una interferencia en la vida de la persona, que hay un sentimiento demasiado fuerte de, por ejemplo, de tristeza o de angustia, más de lo normal y ya lleva mucho tiempo, es momento de empezar, de buscar ayuda, ¿no? De no prolongarlo más, ¿no? Claro, por ejemplo, si teníamos que nuestra abuela, nuestra tía, estaba acostumbrada a llamar por teléfono a sus amigas y a conversar a diario y de repente ya no quiere conversar y no le interesa, o estaba acostumbrada a ir a la reunión del rosario a rezar y después ya no le importa nada, ahí debemos preocuparnos. Exacto, vemos, dices, uy, aquí chirría, ¿no? Aquí hay algo que ya esta persona no era así, ni mucho menos. Hay algo que me está llamando la atención, entonces pongamos la atención, pero rápido. No dejamos que eso avance. Va, igual no. O sea, cuando eso se prolonga mucho en el tiempo, hay que avanzar, hay que actuar y punto, ¿no? Y si no, pues bueno, por una primera consulta no pasa nada y nos curamos en salud todo. ¿Qué cosa con la gente de pensar que por ir a acudir al profesional, sí, va, no, ya es que te metes por años, no, igual el profesional te puede orientar y si realmente es algo leve, pues qué bien. Y si no, pues igual hay que intervenir de otra manera, ¿vale? Pero pidamos ayuda profesional. Ahora, ¿qué tan malo o qué tan bueno es llorar? Porque ahora en depresión, en estas épocas, una cosa es llorar por duelo, que es normal, Claro. considero que es normal, y también por la situación, estás encerrado, no puedes ver a tu familia. ¿Qué tan bueno o tan malo? Porque hay gente que dice, no llores, no llores. Ya. Hombre, a mí llorar me parece maravilloso. Aparte que muchas veces cuando uno se permite llorar, generalmente el cerebro no llora más de 10 minutos. Yo no sé qué miedo, ¿no? Lo que pasa es que a la gente nos da mucho miedo contactar con la parte emocional. Hay un bloqueo emocional muy fuerte, ¿no? En la cultura occidental especialmente hemos hecho un bloqueo emocional, porque la emoción es lo más difícil de manejar del ser humano. Entonces, pilas, ¿no? Cuidado, si tú te conectas con tu parte emocional, igual te vuelves frágil, igual no la puedes dominar. Entonces, no tenemos que tener, al contrario, ¿no? Una buena inteligencia emocional, que es una de las mejores estrategias que podemos desarrollar y más en el 2020, es la inteligencia emocional, es contactar con nuestras propias emociones y cuando contactamos con ellas las dominamos. Lo que no podemos dominar es lo que no conocemos. Y mira, angustia está bien tener, y miedo está bien tener, y llorar y tristeza está bien, de 5, no de 5.000. Si tenemos y nos permitimos la tristeza, pues es normal que estemos tristes, es normal que estemos angustiados, pero de 5, no de 5.000. ¿Sí? El dominio de las emociones. Entonces, muchas veces cuando nos bloqueamos, pues se enquistan las emociones y ahí aparecen muchos de los problemas. Llorar no es malo, o estar todo el día llorando. De hecho, el llanto incontrolado es una de las manifestaciones ya de señal de alarma, ¿no? De que algo está pasando. Y así la persona llora todo el día, ¿no? O mucho, a lo largo, muchos momentos del día. Pero llorar es una maravilla, es necesario, absolutamente más limpia, relaja, en fin. Y es una forma de que el contacto con mi propia emoción, perdón. Yo tuve un profesor que nos decía que el llorar es el antidepresivo más efectivo, más barato y más bueno. Llorar. Mira que, y llora uno y luego duerme, generalmente súper bien, pues porque generamos una cantidad de endorfinas por allá, ¿verdad? Y ya hemos descargado todo eso que hemos querido reprimir. No hay nada peor, que reprimir. Estamos en un mundo donde nos han enseñado a reprimir. Entonces es mejor llorar, botar unos 5 minutos, 10 minutos y ya. Sí. Te vas a dormir tranquilo. Y por lo general, además que dices, es que me lo merezco, es que estoy en un momento, o sea, es, ahora, una cosa es que uno diga, voy a utilizar como mi momento llanto, mi momento tristeza, ¿no? Y cuando uno se permite esos momentos, generalmente son cortos, porque además, dices, una cosa es un momento, otra cosa es que ya dejemos que esa tristeza, pues abarque, o esa angustia, abarque todo el día. Entonces ahí sí ya... Claro, ya si es todo el día, ya estamos mal, pero... Exacto, Sí. la inteligencia emocional es lo que dice. Usted contacte con sus emociones y controle sus emociones y las dominará. Y las emociones son necesarias, cuidado, ¿eh? Mira, decía el Papa Francisco, se nos ha olvidado llorar. ¿Qué está pasando con el mundo que se nos ha olvidado llorar? Y me pareció maravillosa su frase, ¿no? Y es que es verdad, o sea, ¿por qué no llorar? ¿Por qué no? O sea, si forma parte del ser humano, ¿no? O sea, es una de las características, pero no, cuidado, ¿no? Cuidado, lloremos. Todo lo que sean duelos, todo lo que sea dolor, todo lo que sea enfermedad y todo lo que sea muerte, hemos estado alejados de ellos, como si fuera algo que no formara parte de nuestra vida. Por eso el COVID pues, nos dio tan duro, ¿no? Porque nos volvió a llevar a lo que no queríamos ver, ¿no? Que era la enfermedad, que era el dolor, que era la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que ya es saben, momento es de... normal,
es terapéutico y al final es sano llorar. Ahora, tampoco se llora, a veces hasta se llora de felicidad, ¿no? Porque es Claro. tanta la emoción que uno no llora Sí, de felicidad. sí, 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 sí. El día de hoy nos está visitando bastantes personas, nos visita Alejandro Herrera Navarro, Anita Tito desde el Canadá, María Isabel León desde Estados Unidos, Olga Lidia Howard desde Estados Unidos, Olga Asise Castán desde Estados Unidos, Anita Tito del Canadá dice, la sociedad actual vive una crisis de valores, no hay respeto, falta la empatía hacia los problemas de los demás. Las personas son más individualistas y materialistas. Eso nos dice nuestra visitante Ana Tito desde Canadá. Nos visita Soledad Rodríguez, Nora Díaz, Guillermo Salas desde México. Miren que Anita Tito dice, una amiga profesora de primaria pidió a sus alumnos hacer un dibujo y escribir un saludo de Navidad a las personas ancianas de una residencia de ancianos. Qué bueno. Desinfectó todos los dibujos y los hizo llegar a los ancianos. La mejor recompensa fue arrancarles una sonrisa a esas personas que se sintieron emocionadas de que los niños pensaran en ellos y no se sintieran solos. Lo que hemos estado diciendo, ¿no? Volver a las manos y hacer que no se sientan solos. Sí, Nos visita sí. Luz Cáceres, Carlos Guillermo Sala dice, ¿por qué la mirada de los ancianos siempre demuestra tristeza? A ver, eso se lo vamos a dejar a nuestra invitada. Hay un visitante de México que nos pregunta, ¿por qué la mirada de los ancianos siempre demuestra tristeza? ¿Tú crees eso? No, ¿Siempre? yo siempre, no creo. Sí, depende, ¿no? De María las Escate, condiciones. Nos visita. Llorar es liberador, sientes que descargas todas las tristezas, la frustración, los miedos, los negativos. Heidi Peña Bedoya dice que está contenta y le encanta escucharnos y nos agradece. Bueno, entonces definitivamente este es un año diferente y nunca nos vamos a olvidar, así como tus antepasados en el año 18 y 20 del siglo pasado, que vivieron la gripe española, no la van a olvidar. Bueno, ya casi todos estarán muertos, pero porque fue hace 100 años. Pero que no era española, ¿no? Tanto que dicen que no era española penalmente, ¿no? Bueno, era americana, que llegó un barco y estacionó en España y de ahí se fue para Europa, pero le pusieron la gripe española. Al final, incluso Hitler, ese movimiento de la mano que tenía era porque era una secuela de la gripe española, que bueno, son teorías. Mira, eso no sabía. Sí, decían que ese parkinsonismo que tenía Hitler, por eso que siempre tenía las manos en el bolsillo, era porque de niño le dio esa gripe española. Y no por todas las drogas que metía. Le marcó la vida a los europeos en el año 18-20, como nos ha marcado a nosotros, porque yo creo que nadie se va a olvidar, así lleguemos a, no sé si llegaremos al año 2050, pero si llegamos, nos vamos a acordar de que en el 20 hubo una catástrofe mundial, ¿no? O sea, este es un año totalmente diferente y yo te agradezco muchísimo porque nos has aclarado y nos has dado sobre todo un mensaje esperanzador, porque a pesar de que es un mal año, a pesar que ha habido pérdidas económicas, pérdidas materiales, espirituales, familiares, le has arrancado lo positivo. Y eso es, bueno, tú eres coaching, pues, ¿no? O sea, entonces es parte de tu trabajo y de que lo practicas a tus alumnos, en tus conferencias, ¿no? Sí, pues ojalá que todos nos movamos en ese marco de respeto, de humildad. Yo creo que el primer peldaño para crecer como ser humano es ser humilde. Y ser humilde es reconocer las limitaciones que tenemos en el momento y jugar con lo que nos toca, ¿no? Me encanta siempre decir, casi acabando el año, ¿qué dejaste este año que nunca te llevarías al 2021? Sí, no sé si puedes responder, Carlos. ¿Qué dejarías en este 2020 que jamás en la vida volverías a llevarte al 2021 y que generaría una mejor versión de ti? Sí, es una pregunta muy, muy importante, muy difícil de responder, ¿no? ¿Qué dejaría y qué me llevaría? Pero dejaría lo negativo, dejaría lo triste y me quedo con lo positivo, porque como tú dices, dentro de lo negativo hay cosas positivas que le hemos podido arrancar.
inclusive, por ejemplo, muchas familias que estaban totalmente dispersas y no sabían lo que eran comer juntos Exacto. porque el trabajo era corrido, entonces cada uno salía temprano, volvía de noche y nunca se veían, y se veían de Sí, repente el domingo. Ahora todos comen juntos, todos comen en casa, se ven. sí. Quizás eso, ¿no? Mira lo que acabas de decir, que nunca más volverías quizás a estar más alejado o no estar un poquito más cerca y más pendiente de la gente bonita, ¿no? Que está cerca de ti. Creo que para mí ese es uno de los grandes aprendizajes. El consumismo lo he bajado un montón, he aprendido a apreciar y valorar mucho más, sí, las cosas. El no consumir, el no ser tan rápida, ¿no? A la hora de desecharse, ¿no? Esta sociedad líquida, venga, no, sino a valorar mucho más lo que uno compra, ser mucho más precavida, mucho más sensata, ¿sí? He dejado un poco miedos, he sido todavía mucho más humilde en saber qué puedo y qué no puedo, no tan, que las cosas no dependen de mí. Sí, creo que he aprendido a soltar y a fluir mucho más. Ojalá que nos hagamos en una mejor. El ser humano está diseñado para salir y para visualizarse. Uno cuando sale dices, bueno, ¿para dónde vas? Bueno, voy para el centro comercial. Entonces sabes por dónde tienes que ir, por la izquierda, por la derecha. Uno sabe para dónde tiene que ir. Entonces, si nos visualizamos en un 2020, por lo menos con 3 objetivos claros, pues vamos a saber hacia dónde nos queremos proyectar. Y es necesario. Es decir, yo me quiero ver como una persona mejor profesional, mejor persona, mejor amiga, mejor, sí, en todos los aspectos, pero con un nivel de visualización. Dejar en este 2020 lo que no te está haciendo bien en algún sentido y todavía llevarte al 2021 una mejor versión de ti mismo. Yo aplico eso y me encanta, me encanta, me encanta el del Kaizen, es decir, la mejora constante. Es una filosofía japonesa que es comprométete cada día de tu vida mejorar un 1% en algo, en cómo comes, en cómo te relacionas, en el deporte que haces, en tu profesión, un 1%, no es mucho. Y eso sí se puede ¿Cómo se comprometer. llama esta filosofía? El Kaizen, la mejora Kaizen. constante. Sí, sí, Cuando, una vez sí, conversamos, recuerdo, sobre esa. cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los japoneses quedaron absolutamente derribados, sin nada, mal, o sea, mal, bueno, terriblemente mal. Entonces dijeron, miren, ¿saben qué? Estamos mal, estamos muy mal, pero vamos a jugar con lo que tenemos. Entonces, por favor, que cada japonés se comprometa en ser su mejor versión un 1%. Y así, en un año consiguieron, eso lo llevó a cabo la Toyota, digamos que ha sido aplicado más a nivel empresarial, ¿no? Y en un año superaron con creces, no sé si un 7% más de lo esperable de lo que hubiera sido normal, ¿no? En un solo año, con una mejora constante. Mira, si no te gusta hacer deporte, no es negociable, hay que hacer deporte todos los días, pero haz un poquito. Le voy a hacer, aunque sea 5 minutos o 3 minutos o 10 minutos. Yo ahora cada vez que me agacho, en vez de agacharme normal, me agacho haciendo una sentadilla. A mí no me gusta mucho hacer deporte, pero hago todos los días. Pero me agacho haciendo una sentadilla. Para mí eso ha sido un kaizen maravilloso del 2020. ¿Sí? Es decir, bueno, pues por lo menos contribuyo a hacer un poquito más de deporte, a no tener igual tantos chocolates en casa y a tener más fruta. Es una forma de contribuir a decir mi kaizen en mi compromiso de alimentarme mejor, ¿no? Creo Oh, que aplicar... Japón ¿Perdón? es Japón es un Ah, super ejemplo de un país devastado el 45 y en 20 años organizó una de las mejores Olimpiadas de la historia. sí. Mira Tokio que, 62, creo, no sé, pero en 20 años estuvo haciendo una de las mejores Olimpiadas de un país que estaba oh, totalmente y destruido, exacto. bombardeado, etcétera. Yo en esta pandemia he aprendido muchísimo de los japoneses, lo sensatos que son, los tranquilos que son y la capacidad que tienen de resiliencia, de decir, bueno, estamos mal, pero hay que seguir, bueno, pues caminemos, hagamos la mejora constante. Tú sabes que en Okinawa está la población más longeva del mundo y más sana del mundo, ¿no? Y más feliz. Y pues dicen, pero ¿por qué son tan felices? Porque practican el Ikigai, ¿no? Que es esa filosofía de vivir con propósito y de dar día a día lo mejor que tienes, sin cuestionarte, sin poner, no, da lo mejor que puedes con lo que tienes cada día, ¿no? Yo creo que todos, a mí me encanta este ejemplo, ¿no? Todos hemos visto esas ramas que aparecen a veces en una alcantarilla o en mitad de un azulejo por allá que dices, pero ¿de dónde sale esta rama tan bonita, no? ¿Sí? Claro, Todos sí. hemos visto eso. Y dice, para mí ese es el Ikigai, ¿no? Es decir, yo era una semilla y de pronto caí aquí en esta esquina de una alcantarilla con un poquito de agua que tenía un poquito de luz y un poquito de humedad y me dediqué a hacer a lo que he venido, que es a ser, pues no sé, una planta. Quizás no consiga ser el árbol, ¿sí? Quizás no consiga ser un cerezo porque yo soy la semilla de un cerezo, pero voy a dar
hasta donde puedo dar con lo que tengo, ¿sí? Y no se cuestiona, no, yo como no tengo una huerta maravillosa y como no tengo unas condiciones, no, la semilla no se cuestiona eso, la semilla da lo que puede dar con lo que tiene. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, no ponernos a cuestionar, pues si yo no tengo unas condiciones idóneas, entonces no doy. No, con lo que tienes, da hasta donde puedas dar. Y cada vez que veamos esa ramita, ojalá que todos nosotros lo podamos hacer, ¿no? Es decir, demos hasta donde podamos. Y siempre con una visión de ayudar al otro. El ser humano no ha nacido en individualidad, no somos almejas, ¿sí? Somos seres tribales y que ojalá nuestro mayor aporte también sea ayudar al otro, ¿no? No con una visión egoísta, ni mucho menos, ¿no? Virginia, me quedo muy contento por este programa, ha sido extraordinario, tu mensaje ha calado, estoy seguro, en todos nuestros oyentes y esto nuevamente se va a replicar. Lamentablemente el tiempo nos ganó y el tiempo es cruel, pero estoy feliz de que nos hayas visitado y nos hayas dado varios mensajes, ¿no? De que no, tampoco olvidemos a nuestros adultos mayores. Ahora que estamos en casa, si se nos antoja un pastel, hagamos el pastel, no vayamos a la tienda, si podemos hacerlo nosotros, vamos a hacer, de repente no nos va a salir tan bonito, pero nos va a salir más apreciado y más amado. O podemos llevar un jugo también, ¿no? Algo de fruta, podemos llevar una ensalada también, no sé, también se pueden hacer en versión light, en versión tantas cosas, ¿no? Que se pueden hacer tan ricas, mejoremos tan ricas. siempre nosotros, acá por ejemplo, ya escalado, por ejemplo, una de nuestras oyentes ya se comprometió con el 2021, dice que va a realizar hábitos saludables para el 2021 para ser una mejor persona. Heidi Peña y Carlos Sala de México conocía el Kaizen. Mira, qué bonito, es un programa bastante satisfactorio. Yo te agradezco tu visita, te deseo el mejor 2021. Y antes que te despidas, si nos puedes dar un mensaje final para nuestros oyentes. Pues que sigamos en ese propósito, que nos visualicemos en una mejor versión de nosotros mismos, en una mejora constante, en no parar, sí, que ese es nuestro propósito, ¿verdad? De seguir continuando, dando lo mejor. Visualícense por lo menos en 3 aspectos en los que, y comprométanse con ellos, ¿no? Más compromiso, más responsabilidad y que ojalá crezcamos también en valores y que mi libertad termine donde empieza la del otro, por favor, más respeto, ¿sí? Más respeto también por el otro, yo creo que eso es algo fundamental, ¿no? Vicky, si alguien desea contactarte, ¿tienes algún fanpage, algún web, algún YouTube para pueden ubicarte? escribirme en la página virginiapalacios.com. Ya saben, si alguien desea seguir a la doctora virginiapalacios.com. No es fácil, está tu nombre. Está muy Vicky, fácil. muchas gracias, te deseo un feliz año y a todos nuestros oyentes y televidentes de Zona Geriátrica, desearles un mejor 2021. No vayan a fiestas, no se reúnan, quédense en casa, no se van a morir, ni les va a pasar nada por no ir a ninguna celebración grande. Respeten, no es negociable, es un innegociable completo. Es un innegociable, no, el hecho de que se queden en casa no significa que van a tener un mal año, al contrario, pueden tener un mal año si es que se van a una fiesta clandestina llena de gente y llena de microbios, porque esos microbios los van a llevar a casa. Así. Un fuerte abrazo a todos nuestros televidentes y bueno, y mira, nos están escuchando desde el Canadá, porque y hasta Argentina, Chile, que son los países sureños. Un fuerte abrazo en Zona Geriátrica y ya nos vemos el próximo miércoles, el 2021, o sea, el próximo año. Un fuerte abrazo y será hasta el próximo miércoles. Muchas gracias, muchas gracias. Un abracito. Grande. Feliz año.